Hola, muy buenos días. Es un gusto para mí poder presentar este segundo conversatorio del Concurso Nacional de Microhistorias Digitales, el cual para este año tiene un objetivo bien bello y bien hermoso, y es hacer un homenaje a la memoria. Les quiero presentar unos invitados que yo tengo aquí a mi alrededor y están de lujo. Hoy tengo el placer de poder compartir este set con todos ellos. Entonces, voy a comenzar por el lado derecho. Claudia López es directora y realizadora. También por este lado tengo a Daniel Mejía de Lanterna Films. Ahora me voy por el lado izquierdo. Tenemos a Milena Zuluaga, ella es documentalista. Y por acá tenemos al señor Javier Mejía, quien es director de cine y televisión. Muchas gracias por estar acá, por aceptar nuestra invitación. Es muy grato para todo el público y para mí también poder estar con ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. No sé si quieran unas palabras de bienvenida para que comencemos entonces con el conversatorio. No, pues es un placer estar aquí con estos jóvenes inquietos por la realización audiovisual. Muy interesante que puedan lograr este ejercicio de contar una microhistoria en 3 minutos y sobre todo es eso, invitarlos a contar historias, que este país está lleno de historias y qué rico que se animen a hacerlo. Así es, Daniel. Pues también muchas gracias por esta invitación y pues espero que les ayude como a incentivarlos a concursar, porque no hay nada mejor que cogerlo y hacerlo, o sea, hay que perderle el miedo y luchar por el sueño. Muy bien, por este lado, Milena. Pues yo siento que por algo empezamos todos, escuchando también como la voz de la experiencia. Sí. Y eso es muy importante cuando uno empieza este camino del audiovisual. Entonces, nada, es como coger un montón de argumentos, de técnicas, de esa misma experiencia que le da a uno la vida para tener esa base y poder contar historias. Muy bien, Javier, bienvenido. Gracias a ustedes. No, muy contento de estar acá. Es que ya dijeron todos los que gastaron las cosas buenas para decir. Entonces me tocó ya de último. No, yo creo que conversar y oír como, en la medida en que uno oye como gente que ha hecho cosas, también le solucionan los problemas. Uno ha pasado por la misma, entonces creo que de alguna manera se aclaran cosas y espero pues que los que estén viendo el programa les sirva para... Así va a ser, así va a ser, y a todos los presentes que estamos acá. De nuevo, bienvenidos, gracias por estar acá, vamos a pasar un rato bien agradable y vamos a aprender de todos ustedes acerca de la realización y la producción, tanto de cine como de televisión. Comenzamos entonces recordando que desde el 1 de agosto y hasta este 30 de agosto vamos a estar recibiendo todos sus videos. En la octava versión de Microhistorias Digitales, recuerden que ustedes tienen varias categorías. La primera, estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios y realizadores. Además, el premio son 3 millones de pesos, imagínense. Buenísimo. Ustedes también pueden ingresar a la siguiente página web para consultar las bases del concurso: www.microhistoriasdigitales.com. Así que entonces todos a ingresar a esta página web y a enviar todos sus videos. Recuerde que tiene plazo hasta este 30 de agosto. Yo quiero que comencemos con Milena, el lado izquierdo. Vamos entonces, Milena, a contar esa experiencia tuya como documentalista. Bueno, yo empecé con el documental a través de un gran maestro que tuvo este planeta Tierra, Juan Guillermo Arredondo. Sí. Y bueno, desde que estaba en la universidad siempre estuve muy enamorada de la imagen, de la fotografía. Y conozco a este hombre justo cuando estaba en la universidad y me invita a trabajar con él. Y yo, enamorada de la imagen y de todas las historias que me contaba, pues nos fuimos a viajar por el Chocó y comenzamos a contar historias en el Chocó. Desde la selva. Desde la selva, sí, hace 14 años más o menos. Y entonces pues fue mucho el aprendizaje que tuve al lado de él y después empezamos a organizar también como nuestro cuento de tener una empresa, de apostarle también como a la construcción empresarial y fundamos una corporación que se llama Manigua Tantán, que en este momento todavía funciona en la actualidad. Y cuando estaba trabajando con él, pues decidimos que cada uno también pudiera contar sus historias, que no fuéramos, que tuviéramos ese grupo, pero que también tuviéramos la posibilidad de que cada uno contara sus propias historias.
Y fue así como comencé a contar historias y siempre me ha encantado trabajar con comunidades indígenas en este país. Yo creo que eso es como lo que más caracteriza a la obra documental. Qué linda experiencia. Entonces, sí, a partir de ese gran conocimiento que empiezo a tener y de esas miles de historias que se esconden en las selvas de Colombia, entonces cada vez uno siente que no es una historia la que uno cuenta, sino que son un montón de historias las que se quedan ahí alrededor. Y siempre hay que volver a los lugares a contar historias, porque son muchos personajes, son muchas historias las que se tejen ahí. Entonces, bueno, ese es como el comienzo de este camino documental. Muy bien, vamos con Javier. Javier, tú comenzaste tu carrera profesional en el cine, pero también has tenido mucho trabajo frente a grandes proyectos de la televisión nacional. Cuéntanos cuál es esa diferencia entre el cine y la televisión. En teoría, pues uno puede hacer muy buenas cosas en cualquiera de los dos formatos narrativos, pero hay una frase que define mucho eso y es: el teatro es del actor, el cine es del director y la televisión es del productor. Entonces son productos con una finalidad diferente. La televisión está más enfocada en el entretenimiento, es una cosa igual que el cine, muy costosa, pero narrativamente tiene diferencias como de manejo de cámaras, de manejo fotográfico. El cine tiene mucho más cuidado porque busca una conexión con el espectador diferente, más íntima, en un teatro. La televisión es mucho más rápida, de comillas más descuidada, pues no se tienen los tiempos que tiene uno en el cine para desarrollar una escena, para trabajar con el actor. En televisión, si el actor no se ahoga, no tose, no estornuda, la escena queda. Pues hay unos ritmos muy tenaces de la televisión que te obliga a trabajar diferente, es voltear un switch, pero igual, pero no quiero que suene que denigro de la televisión, no, son dos lenguajes. Son dos lenguajes distintos, en las dos se puede hacer cosas maravillosas. Entonces cada proyecto y cada idea también pide como la forma de ser narrado y contado. Hay unas cosas que son como más para la televisión que para el cine, que uno dice esto es más como para este formato. Entonces sí, aprendí mucho de la televisión, aprende uno mucho a solucionar rápido porque son unos ejércitos de gente, del camión de la móvil, las luces, el vestuario, el maquillaje. Esto es un ejército de gente y a veces uno llega y necesita un perro y le traen un gato y hay que improvisar con el gato. Entonces eso lo afina uno mucho para solucionar en el set problemas, encuadres, soluciones rápidas que necesitas, que tienes planeado una cosa y ya no te da el tiempo porque se va a ir la luz, porque tal, entonces solucionas de otra manera. ¿Y cuál disfrutas más? El cine. No, de la televisión Definitivo. Extraño el cheque, no más. Muy, Lo extraño mucho, mucho. muy bien, vamos entonces por este lado. Claudia, miren este dato tan importante. Entre otros galardones, cuentas con 5 premios de periodismo Simón Bolívar. Qué orgullo, de verdad. ¿Qué hace que tu trabajo sea diferente? Bueno, yo me inicié un poquito haciendo periodismo, ¿cierto? Digamos que... En canales regionales. En canales regionales, en Teleantioquia, y digamos que esa formación inicial periodística estaba más enfocada en el contenido y en el qué contar que en el cómo. Ya luego fui mirando la posibilidad de volverme más realizadora audiovisual y de entender que a través de varios formatos que ofrece pues, lo audiovisual se podían contar historias muy llamativas y muy interesantes. Entonces también fui evolucionando un poco de la periodista de noticiero a aquella que trata de hacer documentales y contar historias. Ha sido pues como una experiencia muy rica porque
Yo sigo pensando que muchas veces se dice periodismo no tiene nada que ver con los documentalistas y yo creo que sí hay un enlace interesante porque a la hora de hacer periodismo puro, si uno hace reportaje o crónica en televisión, hay elementos que son también del documental, o sea, uno tiene que igual acercarse a un personaje, investigar el tema, investigar la historia. Entonces creo que no van tan aparte, van de la mano y ha sido fundamental, pues como en todo este aprendizaje, encontrarme con personajes maravillosos, poder contar historias. Yo voy muy encaminada y hay algo que siempre he tenido y es ese gusto por el conflicto. Me gusta acercarme al tema de las dificultades y por lo que ha pasado este país, entonces varios de mis trabajos están relacionados con víctimas del conflicto colombiano, pero también ahora pues en transición hemos hecho unos relatos y unas historias relacionadas con jóvenes, hablando de jóvenes protagonistas de paz que de alguna manera estuvieron en el conflicto vinculados y hoy en día ya le apuestan a la paz o a otros procesos. Esa ha sido como una línea en mis temas, pero obviamente también busco muchísimos otros temas. Cuando trabajaba en Infrarrojo, que era un programa netamente de reportajes y de periodismo investigativo, pues tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, a Arizona, que es un estado fronterizo con México, y ahí encontré muchísimas historias también de inmigrantes que saltaban el muro, que pasaban la frontera pues por el hueco, y tener ahí esas oportunidades de contar. Como te digo, las historias son infinitas, como dice Milena, entonces la historia es mirar cómo, en qué formato y pues hacerlo de la mejor manera. Muy bien, vamos por este lado. Daniel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Daniel, tú tienes una gran fortaleza en videoclips y producciones para artistas destacados. Contanos, ¿eso es un mercado fácil de complacer? Pues yo diría que ningún mercado es fácil de complacer, sino que hay que saberlo vender. O sea, cualquier cosa que tú hagas tienes que saber, tener seguridad de lo que tú estás haciendo y lo que estás diciendo vale y lo sabes hacer. Tú no puedes llegar dudoso a un lugar porque entonces no te van a tomar en serio. Entonces, cualquier mercado que tú tomes, obviamente va a tener tus dificultades, sobre todo en cine uno tiene que estar preparado y tener varios planes, porque a veces, digamos, el tiempo se queda corto. Y el cine es tiempo y plata. Si no tienes ni tiempo ni plata, entonces es muy difícil que puedas hacerlo. Uno puede coger su celular y ahí ya tiene algo. Tienes tiempo, listo, coge tu celular, tienes una cámara, puedes hacer algo con eso. Sí. Sobre todo ahora los celulares tienen buenas cámaras y no puedes tampoco quedarte en que, es que no tengo plata para tener el mejor equipo, no tengo iluminación. No, tú tienes herramientas para hacer las cosas y yo lo he hecho, digamos, hay un artista que está comenzando ahora y le hice un video con mi cámara así, nos fuimos guerreros a grabar en el centro. Yo estudié en Estados Unidos y fue una actriz que es muy conocida que se llama Olivia Wilde, con una directora de fotografía que estaban haciendo su primer película. Entonces estaban estrenando su primer película que se llama Meadowland. La directora de la película fue la misma directora de fotografía, o sea, ella hizo las dos cosas. Una película de muy bajo presupuesto. Ella había sido directora de fotografía en muchas películas de Hollywood, pero nunca había tenido la oportunidad de hacer una película por tema. Es difícil en Hollywood entrar como a ser director. Y más ella que es mujer, decía, para ella era muy difícil como llegar a hacer su primera película. Ella dijo, yo me cansé, cogí una cámara, cogí un equipo de poquita gente, me conseguí unos productores con poquita plata, hicimos una película y Olivia Wilde, que es súper reconocida, se le pegó. Y ella contaba que se iban a Nueva York sin permisos y grababan. Grabaron en el avión, se robaron tomas, era guerrera. O sea, se fueron las dos a Central Park grabando en Nueva York y llegaban los fans a pedir autógrafos y ellas mismas los quitaban, no tenían ni seguridad, no tenían nada. Y resulta que ahora ella es la directora de una serie que se llama The Handmaid's Tale, que se ganó un montón de premios Emmy. Wow. Y ahora ahora ya subió su carrera de directora y hace las dos cosas, directora de fotografía y directora, pero es eso, no se dejó limitar que porque no tenía la plata, que porque no podía, no. Ya dijo, yo sí puedo, yo puedo hacerlo. Entonces no es de que sea muy difícil un reto, sino que es como tú te acercas a ese reto y lo haces. Muy bien. Daniel, además también eres músico, ¿cierto? Cuéntanos de esa Estoy experiencia. Apenas estás comenzando. Sí, yo estudié fue cine y televisión. Sí.
me enfoqué en la parte de dirección, hice un minor que es como una mini especialización en actuación, como para entender la mente del actor. Pero hay dos cosas que a mí me fascinan pues de una producción audiovisual. Una es la música, me parece que es indispensable para generar emociones. Obviamente tú puedes hacer proyectos audiovisuales sin nada de música y pueden ser muy buenos, pero en mi caso a mí me encanta que la música me mueva la emoción. Y lo otro es la fotografía. Entonces, pues hablando por ahí, pues a mí me gusta mucho escribir y me gusta componer canciones también y cantar. Entonces aproveché acá y estoy estudiando una técnica en música que es como lo básico que hay de música como para tener más conocimiento acerca de eso. Porque aparte también en video mucha gente cree que lo importante para un video es que se vea bien, tener una buena cámara, que se ve bonito, que está buena la composición, que los colores. Pero si tú tienes un mal sonido, no tienes nada. Es muy difícil ver una película, por decirlo así, que tú no entiendes lo que están diciendo. Si no se entiende, es muy difícil verla. Probablemente ni la veas. Si se ve más o menos, no es tan buena la calidad, pero entiendes lo que están diciendo y te interesa, es más fácil que tú te enganches. Porque es muy triste, pero muchas veces la gente deja de meterle como tiempo, recursos al sonido, se olvida de eso por metérselos a la iluminación, a la cámara, a la puesta en escena. En Hollywood pasa también, pues y aquí supongo que también pasa mucho, y es algo que a mí, por ejemplo, en la universidad les pasaba a muchos estudiantes y a mí no me pasó, gracias a Dios, era que cuando tenían diálogos en el set, les quedaban mal grabados. Les tocaba volver a un estudio después de haber grabado todo y pues doblar los audios. Y eso es muy difícil por varias cosas. Es muy difícil que el actor te vuelva a hacer el mismo timing, pues que haga sincronización con lo que está diciendo. Es muy difícil que vuelva a tener la emoción que tenía en el set. Y es muy difícil para el ingeniero de sonido volver a tomar como que tenga ese ambiente que había en el lugar, porque aunque no haya ruido, hay un ambiente diferente y la acústica es diferente y va a sonar un poquito diferente. En las películas de Hollywood pasa mucho. Además de eso es más plata y más tiempo. Muy bien, recuerden entonces que el 8º Concurso Nacional de Microhistorias Digitales tiene varios aliados, entre esos nuestro canal Televid, también El Colombiano, El IDEA, periódico El Mundo, Confama, Sura, Cámara de Comercio, Unicentro, Leonisa, El Tesoro, Fenalco, Puerta del Norte, San Fernando Plaza, Confenalco, Fenalco y Dislicores. Muchachos, por favor, ¿qué recomendaciones le dan ustedes a estos jóvenes que hoy nos están viendo y a los que también son nuestro público, que apenas están comenzando en este campo de la comunicación, de la realización de cine y de televisión? ¿Qué podemos decirle a ellos? ¿Quién arranca? Milena. A ver, arranquemos. Bueno, yo creo que es muy importante cuando uno llega muy limpio a contar una historia, a entender esa historia. Y cuando hablo de limpieza es llegar así como estamos nosotros aquí sentados, sin una cámara, sin tener que colocar un micrófono, sin desespero, ¿cierto? Yo creo que lo más importante es cuando uno puede lograr comunicarse con el personaje o con ese contexto donde está y entender de fondo cómo quieres contar esa historia, sin pensar en lo técnico. Yo creo que primero lo más importante es conocer el personaje, conocer la historia, mirar cómo la quieres contar y conversar mucho y visitar muchísimo el personaje y visitar muchísimo como la situación real que está sucediendo. Y ya después pensar en lo técnico, porque es muchísimo más importante el fondo, más que la forma. Entonces, yo primero tengo como esa técnica, como que primero es más importante la investigación, poder entender hacia dónde voy, hacia dónde quiero que vaya la historia. Entonces, yo arrancaría como por ahí, como por entender hacia dónde quiero contar la historia y ya después sí sentarme con todo el detalle, armar un guión, armar un guión técnico, pensar más en lo técnico porque pues hay múltiples herramientas, como decía Daniel, que son muy chéveres y ahora hay un montón de cámaras y de formatos a los que podemos acceder.
y nos preocupamos hay veces muchísimo más por lo técnico y cómo va a quedar la foto, cómo va a ser, quién va a ser el director de fotografía, cómo es que vamos a rodar, y hay veces uno descuida más ese contenido. Entonces yo creo que es muy importante como tener esa primera línea y es entender hacia dónde vamos con la historia, como estar muy, muy libres y ser muy esporas para poder que todo eso que pasa en el documental, por ejemplo, porque el documental no es como la ficción, que todo está muy escrito. En el documental pueden pasar miles de cosas y uno aprovecha todas esas miles de cosas porque todo se te va dando sin uno pensarlo, sin uno tenerlo guionizado. Entonces, eso es lo que me gusta a mí del documental, porque es muy mágico, es muy divertido hacerlo porque uno no tiene calculado nada. Entonces, ahí es como cuando yo destaco muchísimo eso, como la oportunidad de conocer al otro, de conocerse, de identificarse también, de verse reflejado en esa historia que te están contando, porque como le pasa al otro, pues te puede pasar a ti. Entonces, es como eso, como que arrancaría por ahí. Importante. Javier. Estoy completamente de acuerdo con Milena. Sí, el documental tiene una magia maravillosa de lo que sucede ahí en el set, el set es la casa de que estás visitando, o es el campesino, o es el sembrado, lo que sea. Y en ficción, yo diría que el consejo sería como tomarse más tiempo en el guión. Yo creo que ya se han superado como esos tiempos de Focine, que lo importante era que se oyera, que se viera. Lo técnico ya está superado, entonces yo creo que hay que meterle más énfasis al guión. Además que es como lo único aparentemente económico, porque estás en tu casa escribiendo en un computador. Después de que el guión está listo, todo va a ser como glóbulos rojos, en millones, ¿cierto? Todo va a costar mucho. Que técnicamente se ha evolucionado mucho y se ha crecido y que ya hay mucha más facilidad de lo que ocurría hace 10, 15, 20 años. Pero entonces trabajar más en la historia, lo mismo que en el documental, en la investigación. Yo creo que ahí a veces la gente queda corta en meterse profundamente y no quedarse como en lo que queda de afuera, como en la cáscara, sino ir a buscar la semilla realmente de la historia. No es como no tener una mirada de sobrevuelo, sino meterse, conocer la gente, a saber qué historia hay en ficción igual, saber qué vas a contar realmente, qué está pensando ese personaje, cuál es el subtexto, de dónde viene. Profundizar en eso va a ahorrar muchas cosas luego en producción. O sea, tener una historia muy amarrada, muy sólida, te va a ayudar mucho a evitar problemas, cuando vas a montar, te des cuenta de que esto no quedó tan bien. Eso sería como el consejo, trabajarle mucho más a los guiones y a la investigación. Muy bien, Claudia. Bueno, creo que hay un reto adicional en estas microhistorias digitales y es contar una historia redonda, completa, impactante en 3 minutos. Realmente es muy difícil, lo cual no lo hace imposible, pero sí desde esa concepción de ustedes que tienen de contar 3 minutos, algo chévere, es pensar qué debo contar y qué se me acomoda para esos 3 minutos, porque tampoco puedes ingeniar un proyecto completamente ambicioso en el cual tengas una super historia y de alguna manera no tengas el tiempo en esos 3 minutos, te quedes corto. Y eso se nota, eso el televidente lo nota, porque si uno tiene una super historia y no la empieza a concretar bien o queda faltando, entonces uno dice esto quedó incompleto, me faltó más, quiero saber más del personaje. Entonces el reto para estos 3 minutos es saber qué cuento, que sea una historia, digamos, sencilla, pero no sencilla, pero tampoco que sea supremamente ambiciosa, que no tenga un montón de personajes, un montón de secuencias, porque evidentemente en 3 minutos no lo vas a poder hacer. Otra cosa es cuando uno desarrolla un contenido de 24 minutos o de 1 hora, que uno sabe que necesita muchos elementos y que necesita varias secuencias, como enganchar, picos emotivos, que también acude uno en el documental o en las historias a la ficción un poco, y eso es de dejar puntas, de dejar suspensos, de meterle desde el principio ese interés al espectador de saber qué va a pasar después. Eso es fundamental. En estas microhistorias hay que tener presente que debe haber un inicio, un nudo y un desenlace, como en todo,
pero desde el inicio saber cómo enganchás, eso también es como fundamental. Si en los primeros 30 segundos tú no le ofreces nada al espectador, se van. Qué importante eso. Se van. Entonces eso es como algo que se puede tener en cuenta, pero sí es un gran reto contar historias en 3 minutos, entonces hay que saber como muy puntualmente qué y no desviarse por las ramas. Muy bien, Daniel. Aquí complementando un poco, cuando son historias tan cortas, y pues, Sí. yo creo que también cuando es algo largo, uno tiene que tener esa capacidad de resumir, como de, es difícil a veces como director decir, "Ah, es que esta toma es muy linda, no sé qué, no quiero que se vaya en edición", pero tú sabes que en realidad sobra. O sea, tienes que tener como esa capacidad de saber qué es lo Desprenderte un esencial, poquito. desprenderte de las cosas porque uno se apega mucho a lo que hace. Sí. Y hay cosas que para uno significan mucho, pero al momento, pues tienes una cosa de 10 minutos que se puede contar en 5 y en 5 queda mejor contada y te lo está diciendo, digamos, de pronto una persona externa, pero uno es muy terco y uno se enamora de lo que está haciendo y uno es, no, es que tiene que ser así porque así es. Entonces, aprender como a soltar un poquito las cosas. Lo mismo que decía Milena, hay que tener claridad de qué es lo que vas a contar. O sea, ¿qué quiero contar? O si es una historia de alguien más, ¿cómo me relaciono con esa historia? Es muy importante uno tener como ese sentido de pertenencia o esa relación o conectarse con la historia para poder contarla. Tú no puedes ofrecer algo que no tienes. Entonces es como encontrar cómo me conecto a la historia para contarla. Lo que decía acá Javier, el guión es fundamental. O sea, aprende a tomar bien las críticas de las personas, aprende a mostrarle a la gente. A mí me encanta mostrarle, qué opinas de esto, tal cosa, porque a veces uno se cierra mucho y no ve como panoramas o ve más allá, y el guión, esto tal vez no lo debería decir, pero nunca está terminado. Uno puede seguir cambiando y cambiando y cambiando y cambiando, hay que saber cuándo parar, pero hay que tener un buen guión. Uno no puede irse a grabar con un guión que está, lo escribí hoy, voy a grabar mañana. No, eso así no sucede. Es más, date 2 días para descansar un poquito el cerebro, para olvidarte un poquito de lo que escribiste, vuelve a leerlo, qué más ves, qué puedes cambiar, el diálogo cómo está. Una sugerencia, por ejemplo, en diálogo, muchas veces escribimos un diálogo que es como que está en las narices, es muy literal. Y cuando la gente habla, en realidad no habla tan literal. O sea, tal vez lo literal es hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y ya, eso es todo lo que uno dice literal. De resto, siempre hay un subtexto, algo que está por debajo, que ese personaje quiere decir. Entonces, todo lo que tú veas, las acciones que tú veas en cámara, pues en el video, debe ser el personaje, es el que está moviendo la historia, y no la historia moviendo al personaje. O sea, no es que este personaje dice esto porque lo tiene que decir para que el otro diga algo, sino qué hace que este personaje diga esto, o sea, cómo piensa el personaje, es muy importante. Lo mismo que en un documental, la investigación. Tú tienes que saber en un guión quiénes son tus personajes, qué pasó antes de la historia que vas a contar. Puede ser qué va a pasar después, cómo son, qué les gusta. A mí me encanta ese ejercicio, antes de escribir el guión, yo digo, listo, tengo esta idea, hago una escaleta más o menos de lo que quiero, mi concepto es este, mis personajes van a ser tales, este tiene tal relación con este personaje, a este le pasa tal cosa, más o menos me creo una historia alterna para cuando ya llegue al guión ya sepa cómo habla cada personaje, porque cada personaje habla diferente, cada personaje tiene un subtexto diferente, cada personaje. Entonces el guión es fundamental. Si tú quieres grabar algo bueno, más que los equipos es lo de menos, en mi opinión. Habrá gente que venga y te dice, no, es que yo quiero grabar en 8K, 10K, 20K, no sé en cuánto esté ahora, pues 4K, y vas a montarlo a YouTube, y YouTube es máximo 2K, y eso que 2K no lo necesitas para un corto en YouTube. Entonces, más que pensar en lo técnico, vuelvo a lo mismo, céntrate en tener una buena historia. Con un buen guión, es muy difícil que tengas un mal video, pues una mala película, un mal corto, un mal lo que sea. Con un mal guión, es muy difícil tener un buen video. Milena, ¿dónde se encuentran las? En todas partes. Y para ti, ¿qué es una buena historia? Ay, es que todas son buenas historias. Lo que decía el compañero es lo mismo, es cómo tejemos esa historia. Es cómo desde el principio también enganchamos con esa historia, que es lo primero que queremos destacar del personaje, que es lo primero que queremos contar. Entonces, es que todos somos multihistorias, a todos nos pasan miles de cosas, de una o de otra manera, ¿cierto?
Pero yo lo que siento es que en los rincones de este país están escondidas muchísimas historias y pasan muchas cosas todo el tiempo están pasando muchas cosas. Y a los que nos gusta el documental, pues esas son las historias que nos gustan contar, unas muy dolorosas y otras también muy amables y que se tienen que contar. Entonces están en todas partes, Hay una cosa que les quería decir a los chicos, a las chicas que van a construir esas historias, y es que en 3 minutos es un gran reto, es un súper reto, porque pues, yo empecé contando historias de 24 minutos, a mí nadie me dijo, primero cuenta historias de 1 minuto y se hacen filminutos, o cuenta historias de 3 minutos, le tenía pavor a eso, porque pero es que hay mucho que contar, a uno se le quedan un montón de planos y de escenas que uno quisiera contar, pero entonces ahí es como el detalle, es el poder de la selección, cómo yo tengo la capacidad de decir qué es lo más importante, qué es lo que debe enlazar muy bien en la historia, qué es lo que debe enganchar también para que esa historia se cuente y no queden cositas que quedaron ahí sobre el tintero y que después uno cuando las ve uno dice, ay, pero me faltó ese plano, me faltó contarlo así. Entonces, bueno, tener una capacidad muy grande de seleccionar, de armar unos muy buenos guiones, tanto antes como después, porque cuando uno tiene el material, ahora no es como antes, que uno hacía unos grandes pietajes y armaba en el papel, ahora uno va espietando sobre lo que va rodando también y uno va decidiendo qué le sirve y qué no le sirve. A mí también me gusta. Pero entonces yo creo que es tener una gran capacidad de selección, eso es muy clave. A contar 3 minutos es muy clave, es un reto. Javier, ¿dónde están las historias? Y para ti, ¿qué debe contener una buena historia? Estoy de acuerdo, las historias están en todos lados, es solo tener el ojo entrenado, pues estar pendiente de lo que te pasa a tu alrededor y estar escuchando, saber escuchar, ahí están las historias. Hay una frase de Jean-Luc Godard, el director francés, que dice, dame una chica, una pistola, una cámara y tendrás una película. ¿Cierto? Que es una manera de resumir cómo las historias están ahí. Es estar atento a lo que le ocurre a uno al lado, de cómo habla, de la persona que menos pensás, te sentás y la escuchaste, tomás un café y ahí va a estar la historia. La van a contar, todo el mundo la gente está muy necesitada de hablar. Muchas veces si uno se toma el tiempo de escuchar a la gente, encuentra historias maravillosas de todo tipo, de todos los géneros, en la gente alrededor, en el vecino, en el chofer de bus, en el que está sentado al lado en el metro. Si uno oye solo las conversaciones telefónicas, uno oye unas cosas increíbles. Alguien que va con un celular al lado tuyo hablando y uno dice, Dios, ¿es ¿dónde estoy? Es una película de Scorsese. Empiezan a pasar ahí a contarse historias. Y aquí pueden salir muchas historias. Total. Claro. Entonces, y bueno, lo que me preguntas para mí que es una buena historia, una historia que yo le crea, que me conmueva. Ya sea el género, no me importa, lo que hablamos de la técnica es como lo último, la parte técnica, esa es una preocupación muy primigenia cuando uno está empezando, porque lo montan en una pelea y eso es cada vez superándose técnicamente el uno al otro, entonces primero era el 3/4, después el betacam, después el esto, si uno se monta en esa dinámica se vuelve un técnico pues vaya a trabajar a una empresa de estas, más bien. Eso no es un problema para uno, eso se resuelve de alguna manera. Uno tiene que estar concentrado, pues el realizador, el director, el documentalista, en qué te apasiona, qué quieres contar y contarlo bien. Saber contarlo, saber llegar, pensar en ese personaje, conocerlo profundamente, para poder ser sincero y tú le creas. Porque eso uno lo ve, cuando uno ve cosas y dice, no le creo nada. No le creo nada. Uno sabe, uno tiene ese instinto, pues la gente no es tonta. Entonces la gente ve y dice, mentira, no le creo nada. Como cuando uno ve un noticiero y ve a uno de estos señores que van a ir a la cárcel pronto, no voy a mencionar a ninguno, todos dicen barbaridades que uno dice, no te creo, no me mientas. Que la gente termina alegando con el televisor. Es eso porque uno sabe que está mintiendo.
Entonces, creo que esa es una buena historia, está en que sea, que te conmueva, que tenga realidad, que de verdad uno te sacuda y cuando te cuente algo uno sienta que le está enseñando algo, que le está conmoviendo, te hace reír o llorar, pero es verdad. Creo que es buscar la verdad en las historias. Por este lado, Claudia. Frente a lo que dice Javier de la verdad, también quería agregar algo y ahí también me meto con el lado periodístico un poco, y es que muchas veces uno pues está en la búsqueda de historias, entonces digamos que yo por ejemplo quería encontrar una historia de reconciliación, de una víctima y un victimario que llegaran a un punto de reconciliación en algún momento, y ese era como mi búsqueda, yo quería encontrar ese personaje en un proyecto puntual o esa situación. Y digamos que me referenciaron a un personaje que fue una víctima de una masacre de las FARC hace 20 años en Apartado, y ese personaje fue el único sobreviviente de esa masacre. Y yo logré contactarme con él, me reuní con él, y fue un momento, fueron más o menos 2 meses, estamos hablando pues para formato documental, no se asusten porque eso son microhistorias de 3 minutos, pero de yo acercarme a ese personaje y de entender bien quién era él, porque uno tiene la responsabilidad de contarle al mundo quién es él, ¿cierto? O él mismo lo va a contar, pero también saber si era un personaje genuino, auténtico, si no me estaba diciendo cosas por algún interés particular. Entonces para eso es fundamental el ojo, saber si te están diciendo que sí, la verdad o no. Yo en este tipo de temas que son tan delicados, yo pensaba, si de pronto bajaron a ese bus y masacraron a todas estas personas, es porque de pronto ellos eran de algún grupo ilegal. Estoy poniendo un ejemplo puntual. Entonces, como es descartar todo eso antes de meterte con la historia para saber que realmente lo que vas a contar va con la verdad y que la persona sí era una víctima y lo que tú estás mostrando realmente es, porque hay muchos intereses, entonces mucha gente quiere contarte de pronto historias y son falsas historias, entonces hay que tener mucho cuidado y no caer en que de pronto esto está muy chévere y va a ser una bomba y me va a dar rating o taquilla, pero no va con la verdad, y eso sí es fundamental, o sea, tienes la responsabilidad de contar historias relacionadas con la verdad. Y también frente al reto aquí, que es en la memoria, las microhistorias tienen que ir al pasado un poco. Digamos que en ese mismo documental que les estoy contando, yo tenía que ir a 20 años atrás, cuando ocurrió la masacre, y finalmente tú no estás en radio, estás en audiovisual, entonces hay que pensar cómo cuento ese pasado. Yo no tengo archivo fílmico, fotográfico de lo que pasó en ese momento, entonces ¿cómo hago para que la gente sienta lo que él sintió en ese momento? Él y sus compañeros y todo lo que pasó en esa escena, entonces es buscar cómo evidenció el pasado. Ustedes tienen ahora que contar historias relacionadas un poco con el pasado, entonces sirven las fotografías, sirve buscar archivo audiovisual, pero cuando no tienes ninguno de estos dos elementos tienes que pensar en qué mostrar, entonces yo acudí a unos gráficos y a unas animaciones, que no es lo único, es simplemente una herramienta que elegí. Dibujamos al personaje, hicimos toda la secuencia en el bus y se recreó pues como esa escena a través de gráficos y motion graphics, para que mientras él contara su relato de hace 20 años, audiovisualmente hubiera algo atractivo que ver y la gente se sintiera conectada con la historia. Solamente pues como un ejemplo de cómo hacer para contar hacia atrás. Muy bien, Daniel. Pues vuelvo y repito lo mismo, las historias están en todas partes, o sea, cualquier cosa puede ser una historia. Lo importante es saber cómo contarla, ahí está lo original, que volvemos a lo mismo del guión, es lo más importante, cómo vas a contar esa historia. Como te digo que todas las historias son lo mismo, pues pueden ser la misma historia, tú puedes tener una historia y contarla de, no sé, 1000 maneras diferentes o más, tal vez infinitas, no sé, digamos Pocahontas y Avatar, son exactamente la misma historia, pero son dos formas de contar la misma historia, muy diferentes. Entonces me vuelvo a lo del guión, buscar la historia, saber cómo contarla y hacer que sea creíble, que es lo que decía acá Javier. O sea, crear ese mundo que tú quieres que hayan extraterrestres y pase esto y se acabe eso. Hazme creer que ese mundo, que en ese mundo en el que me estoy metiendo pasan esas cosas. Tiene que ser creíble, tiene que verse verdadero. Se me olvidó lo que te iba a decir. Me iba otra vez a lo del guión.
Salvemos a este hombre que se le olvidó, ayudémosle. Se te fue la paloma. Sí, te iba a decir que en el guión ¿Qué es lo que es muy importante que los diálogos, me voy a lo que estaba diciendo antes, Sí. no te digan todo de la historia, o sea, no te pueden revelar todo, porque como es audiovisual, es muy visual, tú tienes que tratar de mostrar y no contar, o sea, dejar que la gente también como que analice lo que está pasando y no le digas como, no, es que yo estoy triste porque pasó esto y esto y esto y esto, o es que tal, a mí cuando era chiquito me pasó esto y esto y esto, y te vas a un diálogo larguísimo contando todo, no, muéstrame visualmente por qué el personaje es así, o qué es lo que está haciendo, qué manía tiene, qué hace, es que él es muy tímido, pues muéstramelo, no me digas que él es muy tímido, muéstrame que él es muy tímido. Es muy importante eso, es muy importante mostrar más que contar, o sea, más que el diálogo, muéstrame con acciones. Ese es como mi consejo también. Muy bien. Recuerden entonces que este año Microhistorias Digitales es un homenaje a la memoria. ¿Ustedes qué piensan de eso? Homenaje a la memoria. Bueno, que esas historias hay que contarlas también. Yo creo que esos seres que han tenido una vida llena de mucha historia y que finalmente están como guardándose y esperando a poder contar, ¿cierto? Yo veía un poco cómo han contado, pues, ese promo que se ha hecho, que han hecho ustedes como promocionando e incentivando para que muchas personas se animen a contar ese tipo de historias, y veía que acudían muchísimo a los viejos, ¿cierto? A los abuelos. A los abuelitos. Sí, a los abuelos, porque tienen una gran memoria, claro, es que si uno tiene 80 años ha pasado Imagínate, muchísima cuánto vida. hay por contar. Sí, y hay mucho por contar, entonces esas historias hay que contarlas porque son muy bonitas, y es ahí cuando volvemos al reto, y es cómo contar una historia que no sea todo el tiempo una cabeza parlante hablando aquí y entonces la persona que está viendo es algo que no te está emocionando mucho, pero entonces cómo le meto un poco más de elementos, de herramientas narrativas para poder contar esa historia que no sea simplemente una entrevista, o cómo puedo hacer una puesta en escena de todas las veces que he podido compartir con ese personaje, de todo lo que me ha contado, porque vuelvo otra vez como al tema de lo importante que es la investigación, y cuando hablaba Claudia de la verdad, y es que muchas veces uno se queda con la primera versión, y cuando conoce la segunda versión, pero es que en la primera versión no me dijo lo que me dijo en la segunda versión, y en la tercera vez empiezan a salir un montón de elementos más, y uno dice, pero bueno, esta historia, ¿cuándo se va a terminar? Porque aparecen un montón de cosas. Y entonces es ahí cuando vuelvo a la historia de contar historias también de abuelos, de personajes que son familiares de uno, que te han tocado el alma, que te tocan el corazón, y que uno sabe y conoce un poco de esa historia, pero finalmente tienen un banco de información guardada impresionante. Entonces todo lo que tienen fotográficamente, hay abuelos que hasta tuvieron cámaras de cine y tienen material grabado y guardado, y uno ni siquiera se da cuenta. A mí me pasó con mi abuelo, que yo después descubrí que tenía un montón de información, que le gustaba guardar fotografías de paseos, de viajes a todas partes que hacía con mi abuela, y yo me encontré todo eso y yo dije, pero wow, esta historia hay que contarla. ¿Cómo contar esta historia, cierto? Entonces hay que meterse muchísimo también en buscar en el personaje, ¿cierto? Si me está contando esa historia, bueno, ¿cómo recrearla? ¿Cómo mirar que no sea todo el tiempo conversando, sino que aparezcan también imágenes? Lo sonoro juega mucho también, entonces que si le gustaba tal canción, entonces recurrir también a lo sonoro, a esos materiales también que son grabaciones que se han hecho y que están guardadas también por ahí, no solamente de imagen, sino también de sonido. Entonces, bueno, como a mí me parece muy lindo el trabajo que están haciendo de poder reconstruir esa memoria, porque si no se hacen este tipo de cosas, entonces son esas reconstrucciones que no se cuentan, y que
a los realizadores o a los documentalistas nos interesan es contar otras historias, ¿cierto? Que están como en otros contextos y que de esa vida familiar y de ese cotidiano que nosotros tenemos con nuestros propios familiares o con el vecino quizás, no las contamos porque, como decía Javier, no nos emocionan tanto. No siente uno que pueda tener un gran paquete para contar una historia, pero cuando son tan pequeñas, uno dice, bueno, hay material con qué hacerlo y es ahí cuando se pueden contar y se puede reconstruir una memoria muy bonita. Y sobre todo en este departamento y en muchos departamentos que podríamos hacer el experimento de contarlo en muchas partes, a nivel nacional también. Javier, un homenaje a la memoria, ¿qué piensas de eso? Me recuerda un libro de poemas de Benedetti que dice que se llama El olvido está lleno de memoria. Hay un poco de historias que están ahí esperando a que se cuenten y hacen parte de nosotros, así uno no lo sepa, uno viene de un pasado, uno viene de una cantidad de información que está ahí perdida. Hay que mirar, las historias son para chicos o abuelos, pero o sea, uno es el que vivió ese pasado, esa historia que le ocurrió. Los abuelos son el Google que nos tocó, ¿cierto? Entonces ahí hay mucha información de primera mano que no hay que buscar en otro lado, sino que uno la tiene al lado y no se ha dado cuenta que pertenece a uno, que uno viene de ese pasado, de esa memoria, uno hace parte de eso. Entonces es muy valioso como que se hagan y no hablo solo de viejos, también es la vida de los barrios como ocurrió hace 10 años, ha cambiado mucho Medellín, entonces no tiene que ser tampoco historias de hace 70. La memoria de cómo se construyó el metro es una memoria, la memoria de cómo tumbaron el Teatro Junín y construyeron el Coltejer. Puede ser historias que pues, se separen de mucho tiempo o poco, pero son experiencias que la gente vivió y que puede contar y que son importantes para la ciudad, donde van a poder contarlas acá, de donde esto era un basurero, ahora hay un barrio, de cómo se ha transformado la ciudad, cómo se transformó el barrio, la casa. Ahí hay memoria, las casas son memoria. Ahí ocurrió el matrimonio de tu abuelo, de tus padres, ahí creciste, ahí aprendiste a montar en bicicleta. Creo que ahí hay muchas historias que es bonito recuperar, que es importante que la gente las recupere y no se pierda. Claudia. Creo que cualquier joven o cualquier persona que quiera contar una historia siempre tendrá que acudir a un antecedente, así la historia no sea de la memoria. Entonces creo que este ejercicio es muy valioso porque también es conectar y sensibilizar a los jóvenes de que cualquier relato que tú quieras contar, pues siempre es importante saber antes qué y qué había. Y cómo contar lo siguiente. Digamos que en el tema del conflicto, que es el que yo más he trabajado, el tema de la memoria sí que cobra mucha vigencia, porque no saber qué nos pasó es como cerrar los ojos y hacer caso omiso a una realidad que ha sido fuerte y que finalmente somos hijos de esa realidad. Entonces creo que la memoria es fundamental. Debemos ir atrás para mirar qué de lo de atrás digamos, es válido, podemos seguir caminando por ahí y que nunca debemos repetir. Eso es un tema fundamental en asuntos de memoria. Y en estas historias puntuales, de acuerdo, no solo tenemos opciones de mirar historias que nos cuenten los abuelos o de este tipo, sino también historias de ciudad, de qué ha pasado con la transformación de la ciudad o del departamento. Y si, por ejemplo, uno como historia elige contar qué era juninear para las tías en otra época, pues podría contarse de muchas formas y coger 3 personajes, un vigilante que lleve ahí 30 años, una pareja que se enamoró en Junín y tratar de enlazar esas historias, así sean 3 minutos y que de pronto, estoy aquí dando pues una idea, de pronto de la pareja que se enamoró pase justo por donde esté el vigilante, o sea, es buscar, después de saber qué quieres contar, cómo lo contás, que no sea tradicional, ni el parlante hablando, ¿cierto? Sino como tratar de enlazar cuando cuentas 3 historias en paralelo y se puede hacer, pues digamos, de manera corta. Es buscarle pues como algo creativo también a la forma, que hemos hablado mucho aquí que el fondo es fundamental y que el guión, pero el cómo también y cómo le llegas a la gente, porque puede haber una historia
genial, en un plano medio 30 minutos y desengancha a cualquier persona, así la historia sea muy potente. Pues más o menos como lo mismo, o sea, memorias hay en todas partes y la inspiración está en todas partes. El cine reúne todos los artes, entonces ¿por qué no ver otro arte y encontrar ahí también historias? Coger una canción, ¿cuál es la historia de la canción? Una pintura, ¿qué te imaginas con la pintura? La familia es una herramienta fundamental, los amigos, porque todo el mundo tiene historias. Coger un álbum familiar, empezar a ver las fotos, ¿y qué ves ahí? ¿Qué encontrás? Es que contar una historia a partir de la memoria, yo creo que es lo que hacemos siempre. Yo creo que todas las historias que contamos hacen parte de un pasado. Y le buscamos cómo vincularnos y cómo conectarnos de pronto, no sé, tuviste un accidente, ahí hay una historia, pasó esto, digamos, yo hice un cortometraje de tesis que es un corto que habla de un artista que perdió la inspiración, ese es como el concepto básico, es en un mundo que es como los 50s y 60s en Estados Unidos, estamos como en la guerra, pasan cosas más o menos mágicas, es muy colorido. Pero en realidad, ¿qué está contando? El final es que él se despierta, está en un coma. La inspiración era la mamá que lo visitaba todos los días al hospital y un día no fue, que fue el día que perdió la inspiración. Y se da cuenta al final que está en un coma. Esa historia, no sé si valga, es una memoria mía. Yo tuve un accidente hace unos 6 años que no pasó nada, gracias a Dios, pero fue pesado y de ahí se me ocurrió la historia de que y si alguien tiene un accidente y queda en coma y esto, y todo partió de una memoria, de una idea, de un pasado. Entonces yo creo que todo lo que contamos viene de atrás. Entonces es muy bacano buscar como esas herramientas que te permiten llegar a eso, sean relatos de abuelos, de tus papás, algo que te pasó de chiquito, un edificio en Medellín, una construcción, una canción, una pintura, cualquier cosa. Es que la inspiración está en todas partes y todo tiene memoria. Daniel, ¿qué tan crítico eres contigo mismo? Bastante. Sí. Sí. Y es importante. Hasta cierto punto. O sea, es bueno ser perfeccionista, es bueno. Yo, por ejemplo, creo que la calidad o el éxito está en los detalles. Tú tienes que ponerle como cuidado a todos los detalles. Pero ser muy crítico con uno mismo también puede llevarte a que, es que no está listo, todavía no he terminado, no lo puedo mostrar, no, eso no, que es que no sé, todavía no me gusta, no. Tienes que tener seguridad y confianza y decir, ya está. Dicen que uno nunca termina, sobre todo en arte, uno nunca termina las obras, pero hay que saber un momento en el que uno tiene que parar y decir, ya está lista, la quiero mostrar, ya la entregué, y me pongo a pensar en otra cosa, paso a otra obra. Entonces es bueno ser crítico y es bueno ser perfeccionista, pero hasta un punto, porque si no, vas a terminar alargando las cosas y nunca vas a terminarlas. Claudia, ¿qué tan crítica eres contigo misma? ¿Es bueno, es malo? No, pues yo creo que cuando a uno le gusta pues hacer un trabajo bueno y sobre todo para el público, no para uno ni para ganar premios, digamos que sí, hay que tener exigencia y yo sí soy muy exigente pues en el trabajo y nunca salgo a grabar, como decías tú ahorita, sin tener ni idea. Que ahorita estábamos comentando antes de que iniciara el programa, que muchas veces en televisión industrial, por el poco tiempo que hay de trabajo, porque tienes que hacer un programa semanal, que yo, digamos que esa fue mi escuela, hacer programas semanales, no tenías esa oportunidad de profundizar mucho, pero trataba, si fuera en una sola semana, de dar todo y de que la historia fuera redonda o que el reportaje documental o la crónica que fuera a contar pues fuera redonda. Pero sí creo que ahora, digamos que he visto, digamos en el medio o en algunos canales locales, que muchas veces se están repartiendo mucho los equipos de trabajo como las funciones de tú eres investigador, tú eres productor. Eso funciona así, porque uno necesita un equipo de trabajo para sacar adelante un proyecto, pero me ha tocado ver que muchas veces como el investigador hace todo el trabajo de investigación de una historia y el día mismo que va a salir el realizador a grabar está empapándose de qué es lo que debe ir a contar o está leyendo la ficha de investigación. Improvisado. Sí, por la misma dinámica de la industria de la televisión y del afán, pero esa segmentación de roles también creo que le ha hecho un tris de daño mal manejado, ¿cierto? Porque si se hace bien, la segmentación de roles no tiene ningún problema,
pero muchas veces como, no, es que usted investigó y no me investigó esa parte, o el productor es el que habla con el personaje antes de uno ir a grabar, y uno llega a grabar y el personaje le dice a uno, pero yo hablé con Tatiana, ¿usted quién es? Esas cosas hay que evitarlas porque eso se nota en el resultado final. Hay un rompe, o sea, si tú haces un contacto, telefónico con un invitado y generas la confianza, si solo lo puedes hacer telefónico y tienes que ir a grabar luego con él, pues debes ir tú, ¿cierto? Es como lo mínimo. Entonces son unos tips y que he notado mucho en dinámicas de la televisión últimamente, pues que me preocupan a la hora de la calidad del resultado final. Muy bien. Recuerden entonces que hasta el 30 de agosto a las 6 de la tarde se vence el plazo para participar en el 8º concurso de microhistorias digitales. Recuerden que ustedes pueden ingresar a la página web www.microhistoriasdigitales.com. Agradecemos especialmente a El Colombiano, al IDEA, Periódico El Mundo, Confama, Sura, Cámara de Comercio, Unicentro, Leonisa, El Tesoro, FENALCO, Puerta del Norte, San Fernando Plaza, Confenalco, FENALCO y Dislicores. También agradezco a Daniel, a Claudia, a Milena, a Javier. Muchas gracias por compartirnos toda esa experiencia. Un minutico para concluir, Milena y Javier. Para concluir en el agradecimiento. Ya para concluir, para irnos ya. Bueno, no, que se la disfruten mucho, que se la gocen. Yo creo que este medio lo que más incita es como la inspiración, a la creatividad, a las ganas de hacer, a ese amor que le mete uno al trabajo, a enamorarse de los personajes, que es tan fundamental, que te llene de risas, que te llene de emociones, que te llene también de muchas tristezas y de muchos dolores, que se sienten juntos a llorar si es necesario, para poder sanar muchas cosas que también uno lo hace cuando se encuentra con ese tipo de historias, pero en general que se lo disfruten, que se lo gocen, porque si te estás divirtiendo haciendo el trabajo, seguro que vas a tener muy buenos resultados. Javier. Se me gastó el minuto. No, pues lo mismo, o sea, el cine, yo tenía una frase cuando hice mi ópera prima, que me preguntaron qué se sentía qué era hacer cine en Colombia. A mí lo único que se me ocurrió decir fue que era como hacer los Juegos Olímpicos de Invierno en Lorica, ¿cierto? Es una cosa quijotesca, pero es la cosa más emocionante del mundo. Al que le apasiona, al que le gusta le sabe, y que aprovechen, y que si están con el gusanito pues del cine, a hacer cosas, sin dudarlo, a participar en los concursos, a grabar, a contar las historias que les apasionen, a buscar dentro de sí mismo qué es lo que tienen para contar, porque pues uno es el que conoce de uno y sabe realmente qué quiere contar y qué es importante, para uno exorcizar a través de películas, documentales, cortos, lo que sea. Fue muy grato haber compartido con ustedes 4. Qué placer haberlos conocido. Me Muchas encanta. gracias Muchas por la gracias. invitación. Nos vemos entonces en la próxima. Hasta pronto.